Bienvenidos a un nuevo programa más. Estamos aquí con Marcelo, con Tano. Qué bueno poder compartir estos momentos con ustedes. Vamos a hablar de un tema que igual es bastante actual, ¿no? Y que nos puede haber tocado a cada uno de nosotros o de manera directa o quizás que conocemos a alguien, ¿no? Que pueda haberle llegado. Y es actual porque en la sociedad en la que estamos viviendo hay muchas formas de indiferencia. Así es. Y en la Biblia lo podemos buscar, lo podemos indagar, podemos estudiar de este tema bien desde el principio. Desde Génesis tenemos un caso de un hermano que de una manera un poco, ¿no? Con una reacción un poco desmedida, le contesta a Dios de una manera como diciendo, ¿no? ¿Acaso me tengo que dar yo, tengo que cuidar a mi hermano? Sí, lo hacemos, el estudio de la indiferencia lo hacemos en el contexto de una forma actual de homicidio, una forma actual de atentar contra la vida o el bienestar de otras personas. Porque hoy por hoy creo que por lo menos en la cultura occidental, obviamente que todo el mundo tiene claro que la vida de las demás personas es sagrada, del hombre, de la mujer, hasta de los animales. Pero ya Cristo, cuando habló del no matarás, del sexto mandamiento de Éxodo 20, ya se refirió a que no solamente es un poco lo que vos has dicho. El caso de Caín y Abel está las dos cosas, claro, ¿no? Primero la muerte física y luego la actitud esta que vamos a leer que tuvo Caín. Pero nosotros sabemos que actualmente hay formas de homicidio o que somos culpables, según la visión bíblica, por indiferencia, claro, por falta de interés sobre las demás personas. Por eso también se pusieron el problema de que tú omitas la ayuda a alguna persona cuando tiene un accidente. Exactamente. Pero hemos tenido que llegar a ponerlo como una ley para que lo cumplamos. Bueno, yo me acuerdo del caso del buen samaritano. Sí. No lo atropellaron, pero sí lo golpearon, lo maltrataron, lo dejaron ahí medio muerto y pasaron varias personas, varios personajes públicos y pasaron de largo. Sí. Pero es que nosotros podemos caer en lo mismo. Claro. El caso del buen samaritano pues puede ocurrirnos cualquier día, porque accidentes tenemos todos los días. Y cuando no es un accidente de vehículos, puede ser un accidente cardiovascular o lo que sea, no sabemos. Sí. Cae alguien al suelo y por no implicarse, por no tener problemas legales, a veces mejor esperemos que lleguen los sanitarios y nadie lo toca. Yo creo que hay una pregunta que a veces está en nuestro inconsciente cuando nos toca ver si nos involucramos o no, es ¿y a mí qué? Como diciendo, ¿y yo cuál es mi parte o por qué yo tengo que entrar en acción? Un poco siguiendo la idea del accidente o del buen samaritano. En el caso de Caín, nos dice el relato bíblico en Génesis 4 que luego de la situación tan terrible de haber cometido un homicidio real, ¿no? Con su hermano, cuando Dios lo enfrenta a esta situación, su reacción es, o sea, ¿por qué me preguntás a mí? Yo soy responsable, parafraseando un poco el pensamiento ese, ¿no? Yo soy responsable por mí mismo, o como mucho nuestro pensamiento actual, yo soy responsable por mí y por mi familia. O sea, ¿qué me preguntás a mí de otras personas? Sí, podemos leerlo, ¿no? En Génesis 4, 9, dice que Dios, ¿no? El Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Entonces él responde, no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Me gusta porque Dios se acerca y pregunta, y hace la misma pregunta que le hizo a Adán y Eva cuando pecaron, ¿no? ¿Dónde están? Y ahora le pregunta, ¿dónde está tu hermano? No porque Dios no sepa dónde está Abel o qué había hecho Caín con Abel, sino porque nos trata de reconvenir en lo que hemos hecho, ¿no? Buscando ese acercamiento. Era una pregunta retórica, era. Exactamente, exactamente. Y fíjate cómo primero empezó la envidia en el corazón de Caín, lo llevó a ser un asesino y ahora está mintiendo, ¿no? Le contesta, ¿qué tengo yo que ver con mi hermano? ¿Qué me preguntas a mí, no? Como una cosa va llevando a la otra. Ahora, qué terrible que es, evidentemente, también esto, ¿no? El no encargarnos de
nuestros hermanos. Y ahora, ¿quién es nuestro hermano? Sí, bueno, evidentemente como seres humanos hemos tenido toda la vida, vemos que esto arranca ya con Caín, con su hermano literal de sangre, ¿no? Pero ya en tiempos de Jesús, cuando los maestros de la ley, o sea, la gente que se supone que entendía y conocía cómo era la cosa, se acercan, porque dice en Lucas 10, 25 en adelante, dice que fue un intérprete de la ley el que le preguntó a Jesús respecto a cuál era el gran mandamiento, o cuál era lo más importante, o cómo hacer para ser salvo. Y Jesús mismo le pregunta, bueno, si vos realmente querés, ¿por qué digo esto? Porque incluso hasta nosotros a veces pensamos que la religión consiste en nuestra relación con Dios y punto. Obviamente que es el fundamento, pero aquí Jesús, respondiendo a esta pregunta, ¿cuáles son los requisitos técnicos para entrar al reino de los cielos? Jesús dice, sí, es cierto, o sea, el amor a Dios por sobre todas las cosas, el versículo 27. Pero luego termina diciendo el mismo intérprete de la ley, termina agregando esa parte. Igual lo leemos, porque vamos a leerlo, como lo sabemos de memoria, igual casi pensamos que todo el mundo está en la misma. Vamos a leerlo, al 27. Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí en el versículo 29, este intérprete de la ley dice, bueno, pero ¿y quién es mi prójimo? Prójimo, recordamos que tiene una afinidad lingüística muy similar al próximo, o sea, ¿quiénes son los que... Deriva. Sí, o sea, ¿cuáles son mis prójimos? Porque yo puedo decir, yo estoy en una pizzería y mi prójimo, o sea, mis próximos son como muchos mis amigos, pues yo al otro que está al lado, en la otra mesa ya no lo conozco, ya lo que le pase a él, claro, ya no es asunto mío, sí, ¿no? Técnicamente es que eso de próximo, aquí mismo, mis próximos son ustedes, y si hubiese otra mesa atrás o a los costados también serían ellos. Claro. Es decir, que si yo choco, mi próximo está también ahí, y yo me tengo que ocupar de él. Sí. Y después de pensar, oye, ¿qué problemas legales podrían aparecer? Pues no lo sé, pero lo primero es lo primero. Sí. Y ese es el problema. Yo me acuerdo, en un viaje que estuve en Estados Unidos, estábamos caminando por una calle, estábamos ahí al lado de Nueva York, y de repente, pues, un frío terrible, una nevada, no me había puesto yo tanta ropa en mi vida, me parece, y íbamos caminando por una de esas calles, era Navidades, y de repente vimos una señora con dos niños acurrucados al lado de una salida de estas de ventilación de un parking, ahí acurrucados, tirados en el suelo los tres, la señora con sus dos hijos pequeños, tenían un montón de nieve por encima y todo el mundo evitándolos. Sí, llegaron los policías ahí, empezaron a hablar con ellos y a ver qué hacían, porque que ahí no podían estar, pero... Hay un término actual que se refiere a eso, que es la invisibilidad. O sea, llegás a un momento donde vos parece que no, este tipo de situaciones, las personas, no sé si desarrollamos un mecanismo o realmente somos tan indiferentes ya al sufrimiento ajeno que prácticamente podemos caminar al lado y no nos pasa nada. Bueno, de hecho, cada día cuando vamos a un supermercado, a alguna gran superficie, nos encontramos en la entrada alguien pidiendo. Sí. Y claro, como alguien nos dijo, oye, mira, no, es que estos son como una mafia, estos que juntan dinero, este es su trabajo y tal, y lo vemos con un móvil, ya no le damos nada, porque ya sabemos que es una mafia. Entonces, pero es que nos estamos enfriando, por así decirlo, de alguna forma nosotros, y al final nos excusamos también, yo creo que hasta inconscientemente, de paso por encima al lado de él, pues, oye, hola, y ya está, porque soy correcto, soy educado. Políticamente correcto, pero luego no me implicó. Sí. Pero no sabemos quiénes son, no sabemos por qué están ahí, por qué condiciones los ha llevado ahí. Retomando la idea del buen samaritano que mencionaste, que está aquí en Lucas 10, es interesante que el buen samaritano, lo invitamos a las personas a que lean toda la parábola, nosotros no lo vamos a hacer ahora, pero está en Lucas 10, 25 al 37. Aquel samaritano que se activa, que interviene en la vida del desventurado que fue robado y maltratado, casi fue dejado como muerto, él tampoco sabía quién era, no lo conocía, no es que dijo, uy, mira lo que pasó a Pepito, a ver si lo conozco. No te puedo creer, claro, se acercó, miró y dijo, sí, lo conozco, este chico vive, entonces trabaja, le ayudo, y si no, no. Claro, porque él dice que fue movido a misericordia y que, o sea,
y ya está, actuó, con eso fue suficiente. La empatía por el sufrimiento de otra persona o por la necesidad de otra persona ya es suficiente como para activarlos. Debería ser, ¿no? Ahora es lo que vos decías, igual estamos perdiendo ese sentido de, ¿no?, de empatía que debemos tener, ¿no?, hacia las personas. Sí. Actualmente, pues vivimos para nosotros mismos, ¿no? Entonces eso hace que hagamos como una carcasa, ¿no?, y que las cosas de los demás, pues de alguna manera nos importen o nos resbalen, ¿no? Entonces qué terrible estar en esta situación, porque esta indiferencia nos lleva a... Pero yo creo que lo vamos cogiendo sin querer. Es claro. Como que al final te vas contagiando de una sociedad claro que sí. que no te gusta, porque que no te gusta, tiene tiempo. Y al final dices, ¿por qué yo? Pero claro, ¿por qué es lo soy que... yo guarda de mi hermano? ¿Por qué? ¿Qué tengo que ver yo con él? Si es que ni siquiera lo conozco. Claro. Pero es que cuando no conozco a ese y no hago eso con ese, con el vecino tampoco. Si es mi hija, sí. Sí. Claro. Y pretendo que otra persona que no conoce a un familiar mío, si un familiar mío está en necesidad, sí le ayude. Sí. Por eso vamos a terminar en el último bloque, vamos a repasar esa famosa regla de oro, ¿no? Vamos a dejar para el próximo bloque situaciones actuales donde supuestamente, hablamos mucho de los problemas legales, situaciones actuales en las cuales la ley nos ampara a ser indiferente para la ley humana, nos ampara. Así que vamos a seguir en el próximo bloque con este tema tan importante. ¿Por qué deberíamos tener cuidado cuando mencionamos el nombre de nuestro Dios? ¿Cuál es el grado de confianza? ¿Cuál es el grado de respeto? Te invito al estudio de la palabra de Dios. Vamos a analizar desde el punto de vista bíblico por qué es tan importante y tan trascendental respetar también el tercer mandamiento. Bien, estamos acá en el segundo bloque. En Éxodo se dice no matarás y muchas veces lo interpretamos como no el atento físico directo contra la vida de la persona. Pensamos en homicidio nada más. Exactamente, pero estamos viendo a través de la Biblia que es mucho más todavía. Y en 1 Juan 3:15 dice que cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Sí. El espectro del odio que lleva a quitarle la vida de una persona incluye no consumar la acción final, pero el deseo, la intención y el sentimiento. Me gusta esta cita que encontré que dice que el espíritu de odio, de venganza o abrigar, dice, cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes o que nos lleve siquiera a desearles el mal, todo descuido egoísta que nos haga olvidar, mira lo que dice, todo descuido egoísta, lo que decíamos en el bloque anterior, que nos haga olvidar de las personas dolientes, de las necesitadas, y todavía más allá, o sea, habla de todo lo que dejamos de hacer por los otros, pero también todo lo que hacemos en perjuicio de nuestra vida. Así es. Dice, toda satisfacción del apetito, ¿no? O privación innecesaria, dice, o labor excesiva que tienda a perjudicar nuestra salud. Todas estas cosas son en mayor o en menor medida un grado de violación al sexto mandamiento. Es un pensamiento muy interesante porque igual desde un punto de vista quizás más actual podemos ver que hay muchas formas en las cuales uno está atentando contra la vida en general. Puede ser la vida. Hemos hablado mucho de la vida de los demás. Y ahora podemos ver un poco en este pensamiento el hecho de que también somos responsables por nuestra propia vida. Lo cual también yo creo que hoy por hoy ya en el inconsciente colectivo ya nos hemos dado cuenta de la trascendencia que tiene de cuidar nuestra salud, dormir bien, alimentarnos bien, tomar suficiente cantidad. Porque está de moda y además porque nos hemos dado cuenta que estamos atentando contra nuestra propia vida. No vamos a dejar de vivir, pero vamos a abreviar o vamos a perder la calidad de vida que tanto nos gusta. Porque a quién no le gusta estar sano. Es un concepto que amplía un poco la idea de no quitar la vida, quizás el término correcto de no matar, o el término no digo correcto incorrecto, sino más que sea más abarcante, es no atentar contra la vida. Exactamente. Hay en Éxodo 22, 21, hay unos versículos que también nos ayuda a
tener una idea de cómo hemos de comportarnos cuando nos encontramos en situaciones de asimetría de poder. Sobre todo pensando en que uno está en una situación de cierta ventaja, entre comillas, con los refugiados, los extranjeros, los inmigrantes, los que huyen de guerras, Sí. de hambres, o también de aquellas personas que por nuestra situación laboral dependen de nosotros, que están bajo nuestro tutelaje o cuando la situación laboral nos empodera y nosotros podemos depender de cómo tratar según a quién y cómo, y nadie puede decir nada, porque ¿quién no está en un ambiente de trabajo donde tenés un jefe, donde tenés un subalterno, en el cual vos podés ejercer, podés hacerle Tienes tu la franja de poder. Exacto. Y estás por encima de alguien siempre. Exacto. Me gusta porque acá en Levítico, bueno, es Éxodo en realidad, Éxodo, acá en sí. Éxodo y también en Levítico, lo podemos ver también, Dios se encarga especialmente de educar a su pueblo. Acá, si recordamos un poco la historia, el pueblo de haber estado 400 años cautivo en Egipto, va al desierto y pasa un tiempo en el desierto, ¿no? Entonces Dios los tiene que reeducar, muchos hasta se habían olvidado, ¿no? De ese Dios que tenían antes. Entonces los tiene que reeducar. Es que pasan de ser personas a ser esclavos. Claro. Sí. El ser esclavo Sí. elimina la persona. Exactamente. Y ese es el problema. Y entonces en esta reeducación, Dios se encarga de explicarles y decirles que hay que tener un cuidado especial por la gente que está en cierta desventaja, ¿no? Y acá lo vemos en estos versículos. Dijiste desde el 20 al... Del 21 y 22, por ejemplo, dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto, lo que acabas de Claro. mencionar. Y a ninguna viuda ni huérfano afligirás. Y en el 25 también está muy bueno, porque habla sobre otro tipo de opresión, no solamente de esclavitud física con látigo. Dice, ¿no? Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Y si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Está genial. Fuerte, ¿no? No, Dios. no es fuerte, es genial. Sí. Es genial porque yo veo en esto una provisión para el cuidado de las personas. Y esto me encanta porque es que, fíjate, de lo que has leído tú, hay varias cosas muy interesantes y muy increíbles. Que no angustiarás al extranjero. Es decir, no le hagas la vida imposible. No está hablando de matar o no matar. Está hablando de no lo angustiarás. No lo engañarás. Y cuando le prestes dinero, no harás usura, no cobrarás intereses con él. Está cuidando a las personas. Claro, cuando vamos al Nuevo Testamento lo vemos a Jesús que dice que había un mandamiento nuevo, que en realidad no era nuevo, sino que era un resumen de toda la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, como a lo que más amas tú, no como a Dios. Sí. Y es que es increíble, porque es que si amas a Dios y a las cosas que Él creó, ¿cómo no vas a amar Por a ende, tu prójimo, que es como tú? Claro. Es tu próximo. Por eso cuando en el capítulo anterior hablábamos de que cada vez nos vamos volviendo más indiferentes y la sociedad nos hace, el equilibrio nos lo da esta relación con Dios, ¿no? Claro. Este amor hacia Dios, esta relación que alimentamos todos los días. Dios se encarga de darnos esa sensibilidad para poder tratar bien, encargarnos, abrir los ojos y ver cuál es la necesidad de las personas con las que nos podemos llegar a relacionar o topar en el día a día. Sí. No, una cosita, sin más. Yo a los mandamientos los podemos ver por su lado negativo o por su lado positivo. Sí. Tienen los dos lados. Y yo en este mandamiento, en el sexto que estamos tratando hoy, yo lo vería como, se podría hablar, que en principio estuvimos hablando de el mandamiento de la indiferencia. Pero podríamos tratarlo como la indiferencia versus la empatía. Exactamente. Es que si lo vemos por el lado positivo, como positivo, es claro. que justamente Dios lo que está buscando es que desarrollemos de un pueblo empático. Exactamente. Que cambie. Que te pongas en los zapatos del otro, ¿no? Por otro lado, también, nosotros como seres humanos, todavía que tenemos esa confianza, que creemos en la buena fe de las personas, cuando tenemos alguna necesidad, estamos esperando que otra persona nos asista, nos ayude. Y a veces cuando eso sucede,
porque creo que a todas las personas que nos están escuchando alguna vez le habrá pasado que alguien de buenas a primeras sin conocerle habrá actuado bien. Y nos damos cuenta cuánto nosotros necesitamos de pequeños gestos. Yo recuerdo una vez que estábamos bajando de un cerro muy alto que habíamos subido. Nos encontramos súper tarde, llegando a un par de kilómetros por la carretera en la alta montaña, hay una provincia en Argentina, y una persona paró y nos llevó hasta el lugar. Y yo me acuerdo que la respuesta natural nuestra fue, bueno, te invitamos a algo. Y él nos dijo, no, simplemente cuando te toque hacerlo, hacelo. Y se fue. Y vos te quedas pensando que eso es. Porque si no, nosotros siempre queremos que los demás sean con nosotros de una manera que nosotros no estamos dispuestos a hacer con los demás. Sí. Eso en Argentina le llamamos gauchada. Sí, sí. Ahora, más sofisticado, diríamos, esto es un tipo empático que Sí. se cruzó Claro. conmigo y que nos hizo el bien. Exacto. Pero eso deberíamos ser, más gauchos, más Sí. mirar por Más los atentos, demás, ¿no? y no estar tan preocupados, porque claro, ese tipo que se ocupó de ayudarte a ti, pues perdió tiempo en hacerlo Sí. y perdió Ahora, recursos. Paradójicamente, quizás por cerrar este segundo bloque, lo que ha sucedido mucho con el ser humano que se ha encontrado con tanta hostilidad de parte de otros seres humanos, es que a veces nos encontramos que hay personas que tratan mejores a los animales que a las Sí. personas. Esto no va en contra de ninguna campaña en contra de los veterinarios, ni a No, favor no, de no, los gatos, no. ni en contra de los perros. No. Pero ese dicho que no es, que mientras más conozco al hombre, más amo a mi perro, por desgracia, está siendo casi una realidad. ¿Cuántas personas, y esto no es una crítica, porque hay muchísimas personas que hacen las dos cosas, pero cuántas personas tienen un amor quizás desmedido para con un animal, y cómo a la vez esa misma persona luego se vuelve indiferente, o sea, trata al perro como hombre y al hombre como perro, ¿no? Sí. Yo lo viví en carne propia en Seattle, en Estados Unidos. Una vez con mis cuñados, nos fuimos a un restaurante muy bonito y dijimos, ay, vamos a aprovechar y comemos aquí, no sé qué tal. Bueno, nos metimos ahí y cuando entramos, viene una chica que era la que recepcionaba y dice, oye, no, es que con niños no. Entonces nos quedamos, con niños no, pero si esa señora acaba de entrar con un perro y la otra Claro. tiene un gato. Ah, Pero, ¿qué pasa? Los animales sí y los seres humanos no. no me- Y no nos dejaron entrar. Es decir, que es lo que dices tú. Sí, Estamos cambiando las realidades. Yo no digo que no permitan a los gatos y a los perros, que, oye, No, mira, claro. cosa de ellos. Pero, ¿cómo Sí, vamos esa a sensibilidad, restringir? estamos, sí, lo que tú dices, En cambiando. en la palabra de Dios ya algo de esto había percibido Jesús, porque cuando Jesús realiza una curación, voy a leer de Lucas 14, 1 al 5, cuando Jesús cura a una persona, lo acusan de haber hecho una sanación en día sábado, y Jesús le responde, teniendo en cuenta, diciendo, a ver, ¿cómo vos tratás a un animal, no? Igual lee desde el 3, ¿no? Que para entender un poco el contexto, ¿no? Claro. Sí, Jesús dice, no, habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito hacer el bien y es lícito sanar en día de reposo, en día sábado? Y ellos no le dijeron nada. Y entonces él, tomándole, le saló y le despidió. O sea, él lo sana a una persona que tenía un problema aparentemente con el metabolismo del agua, no sé, un paciente hidrópico, ¿no? No sabemos si era un diabético aquí, porque Lucas usa una palabra hidrópico, ¿no? Sí. En el versículo 5 dice, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo? O sea, muchas veces nosotros estamos dispuestos a ensuciar nuestro coche, no sé si me explico, ¿no? Sí. Por un animal. Y si tenemos que llevar a alguien que no, porque también uno dice, Que bueno, lo huele que pasa mal. es que las personas le pueden hacer daño, y los animales también te pueden hacer daño, o te pueden romper el coche, o te lo pueden arañar, o te pueden... Nosotros nos ha pasado, no sé si recuerdan ese caso que llevamos a un cachorrito en nuestro maletero, y de estos perros que tienen un pelito muy finito, y lo vendimos a los 6 años y todavía, y eso que Había pelos. lo habíamos tratado de aspirar de todas las maneras posibles. Entonces, uno puede, cuando uno interviene, el riesgo de recibir un mordiscón de un perro o de una persona son reales. Es la misma. Es la misma. Mm. O incluso es peor, yo acepto que a veces un hombre puede hacerte más daño. Sí. Pero Jesús lo dijo, diciendo, si vos No, te involucras... aceptamos que un perro nos muerda porque sí, señor.
decimos, bueno, cabe dentro de ello y no entiende, pero la persona ya no se lo aceptamos. No. Porque tenemos establecido ahí unos parámetros, dice, mira, si eres persona, hasta aquí, y no te paso más. Exactamente. Qué desafío grande, ¿no? Interesante, sí. Interesante. Hombre, alguna cosita sin más, Jesús no estaba en contra de los animales. No. Y estaba a favor de que si se te cae la vaca o esto, pues oye, claro, no lo vas a dejar ahí. Es una de sus creaciones, es que tenemos que ayudarlo, pero al hombre también. Sí. Qué bien. Seguimos en el próximo bloque con un poco más de este capítulo tan interesante y vemos que el no matarás trasciende el acto físico, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de la igualdad de género? ¿Somos iguales el hombre y la mujer? ¿Qué rol debemos cumplir cada uno en la sociedad? Te invito a que nos acompañes al estudio de este tema en La Palabra Radical. Bien, estamos aquí en el último bloque de este capítulo. Podemos ver en Mateo 24, ¿no? El título de esta sección, a partir del capítulo 3, dice, prepárense para el fin o para el tiempo del fin. Parece ser de que en los últimos días van a suceder cosas o se van a agravar ciertas situaciones. Y una tiene que ver con el trato hacia los demás, ¿no? Este amor que tenemos que tener para con las personas que son nuestro prójimo, que estuvimos viendo. Sí, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nos estamos acostumbrando a las cosas malas, más estamos siendo intoxicados también con la información, que por desgracia sabemos que en el mundo siempre existieron cosas feas, pero bueno, cada vez estamos más al tanto de ellas, donde ya no nos llama la atención las cosas terribles que suceden, no solamente aquellas provocadas por el hombre, sino incluso aquellas provocadas por la naturaleza, por los cambios climáticos. Ya hay determinadas fotos de hambrunas o de gente muriendo, o de gente disparando, gente siendo disparada, bombas que explotan, y sin embargo nos parece algo de todos los días, entonces pues como no nos toca, ¿no? De cerca, igual a algunos más y otros menos, pero si no. Yo creo que sí nos toca de alguna forma, porque siempre vemos los problemas y las necesidades alrededor, pero nos vamos enfriando, como dice el versículo. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el temor de muchos, se enfriará el amor. Se enfriará, porque es que al final nos enfriamos, porque esto es como un sálvese quien pueda. Si viene un huracán o lo que sea, ¿a quién salvas? Sí. ¿En qué piensas? Exactamente. Si el huracán viene aquí a 300 kilómetros, ya a mí, none of my business, ¿no? Como diciendo, ¿a mí qué? Sí, ¿Y a mí qué? pero bueno, no me tocó a mí, no me afectó a mí, mi cadena de producción sigue funcionando, yo el trabajo lo tengo. Lo vimos un poco con la pandemia, donde ocurrieron las dos cosas. Hemos visto grandes eventos de indiferencia y también hemos visto grandes demostraciones de afecto, de gente, de compasión, exactamente, que por ahí quizás empatía otra vez, que estamos hablando. Exactamente, por ahí decir, a la final el ser humano, si bien el pecado tiende en nosotros a potenciar las cosas malas, conforme nos vamos acercando a Dios, tenemos la capacidad, imperfectamente, pero tenemos la capacidad de poder ayudar, no nos tenemos que quedar con la parte negativa, porque Jesús dice que en el tiempo del fin, Apocalipsis, dice que aquellos que guarden los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús son los que van a poder ir al cielo, ¿no? Y estamos viendo que parte de esos mandamientos que hemos de guardar no solamente es no tomar el nombre de Jehová en vano, es obligatorio hacerlo, o sea, no solamente ser una persona honesta financieramente y económicamente hablando, también respetando y promoviendo el cuidado de la salud de las demás personas y la mía. Entonces, si yo tengo la idea de que la Biblia es todo un concepto único, no puedo despreciar ninguno de sus puntos. Eso es una... es verdad, es un concepto que está unificado en una persona. Pero todo habla de lo mismo y todo tiene la misma base, porque si vemos los mandamientos es lo mismo que 1 Corintios 13. Es igual, dice, por más que tú quieras y digas, oye, me voy a sacrificar y voy a dar mi vida si acaso por los que quiero, y no lo hago con el verdadero sentido que es el amor, pues no te sirve de nada. Y en este caso también, porque es que en realidad el cuarto mandamiento, que estamos hablando de indiferencia,
de empatía y todo eso, pues al final lo único que realmente vale, en fin, y concretando y resumiendo todo, es amor. Sí. Amor es la base. Exactamente. No voy a hablar mal de mi prójimo, no le voy a robar, no le voy a quitar la esposa no a la vas a novia, codiciar, no sí. voy a codiciar ninguna Claro. cosa. ¿Pero por qué? Si lo hago simplemente porque... Para evitarme la prisión o evitarme que hablen mal de mí. Sí, porque Claro. exactamente, pues entonces Sí. no tiene No, sentido. el No motivo. vale. El motivo. El motivo, la esencia no es Exacto. esa. Me gusta porque acá en Juan 13, ya desde el versículo 33, Jesús le dice, ¿no?, a sus amigos, les dice que dentro de poco ya no va a estar con ustedes. Ah, Ujú. sí. Dice que van a tratar de buscarme, pero no van a estar, no voy a estar. Pero les quiero decir algo, ¿no? Les voy a dar este mandamiento que dice, ámense unos a otros, el versículo 34, ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo, y el 35, si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Es que es así. Se resume, ¿no? Se resume en el verdadero discípulo es aquel que demuestra no solamente con sus ideales, su moral interna, sino en su palabra, en su mirada, en su compromiso económico. Por desgracia, también, ¿no? Sí, no, Claro. también hay que comprometerse. Sí, cuando Pedro estaba sentado ahí a la hoguera esperando que iban a hacer con Jesús porque no lo sabía, pues dijeron, oye, tú eres discípulo de él, porque tú hablas y te sientas Sí, y en haces todo. todo como él. Sí. Ahora Es que se ve. cuando En todo tenemos que estar sí, involucrados. ahora cuando tú dices la parte económica está muy bueno porque a veces uno piensa que tiene que estar en todos lados y hacer todo, Claro. ¿no? Estar curando al enfermo, estar dándole de comer al pobre, estar abrigando a esto, estar visitando al que está en la cárcel, estar trabajando, y muchas veces como el cuerpo tiene diferentes funciones y la mano no es ojo y la pierna no es oreja, podemos ayudar, y esto es una esperanza para las personas, porque hay personas que igual tienen recursos, entonces con la parte económica hacen su granito de arena. Después está la persona que igual no tiene ese recurso económico, pero tiene tiempo, entonces ella va. Otro que tiene el conocimiento y aporta el conocimiento. Entonces, no es que tenemos que ser polivalentes, sino que en el ambiente, en el área en el que estamos, ayudamos, y eso es lo que nos pide Dios. ¿Sí? Claro. Sí, yo creo que hoy por hoy, en el mundo tan globalizado, no hay excusas, nunca las hubo, pero creo que cada vez es más evidente que no hay excusas para no poder ser parte. Sabemos que hay gente que puede que si nosotros donamos un euro por internet se va a quedar con un porcentaje, pues seguramente la verdad estamos en un mundo injusto, donde hay gente que abusa de la buena voluntad y la buena fe de los demás. Dios no nos pide que nosotros seamos la policía del mundo, ni que como tú insistes que estemos en todo sitio a la vez. Hacer cada uno en nuestra esfera, de acuerdo a nuestras capacidades, hacer nuestra parte. Y ya con eso estamos cumpliendo y nos estamos interesando. Claro, es que cuando sanó al hidrópico ese, sí, no dijo, a ver qué vas a hacer con esta mano, yo te la voy a curar, pero vamos a ver qué es lo que vas a hacer, sí, claro. ni por qué has llegado a esa condición. Él lo sanó y ya está. Sí. Nosotros no podemos ser más. No, exactamente, no ser jueces de las cosas. En el próximo capítulo vamos a tratar otra faceta del sexto mandamiento, el no matarás, que es todo lo contrario, es el bullying, ¿no? Hoy nos tocó hablar sobre la indiferencia, y el bullying es un tema que existió toda la vida, quizás ahora la sociedad últimamente ha empezado... Le ha puesto nombre. Exactamente, pero vamos a tratar porque hacerle la vida imposible a una persona es una forma de atentar contra su vida. Claro que Así que ese es el tema que tenemos para charlar. Muy bien.